Amén, Señor. Te proclamamos hoy como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Abrimos a ti nuestros corazones, te adoramos, Señor, te reconocemos como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sabemos, Señor, que vendrá un día en que todos te reconocerán, Señor. Oh, por tu magnificencia, por tu aparición, Señor, como aquel que ha vencido todo, como aquel que es digno de tomar el reino de Dios aquí en la tierra, Señor. Por eso en esta noche te pedimos, Señor, que prepare nuestros corazones a través de tu palabra, a través de tu verdad, tu revelación. Revélate a nosotros, que tú vienes para traer tu reino. Y, Señor, nosotros que te estamos esperando, Señor, te pedimos, Señor, que reines en nuestros corazones, que derribes toda altitud de nuestros corazones, que derribes todo enemigo tuyo en nuestros corazones, que tomes posesión, Señor, completamente de nosotros, de tu iglesia, Señor. Haz esto por medio de tu Espíritu y tu palabra en esta noche. Tú puedas avanzar en nuestro ser, Señor. Te pedimos, Padre, acompáñanos en esta noche, ayúdanos a compartir juntos tu palabra preciosa. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Hoy seguimos entonces con nuestro tema, con la exhortación que a nuestros corazones trae la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mirando un poco este cuadro para ubicarnos, ya estamos aquí en la parte final y verde. Claro que no es la parte final de lo que la Biblia revela, de lo que la palabra de Dios nos revela. Pero por el momento podemos decir que es la parte final de aquello que empezamos a mirar al comienzo, que eran las 70 semanas de Daniel. Entonces hoy vamos a compartir la última parte de esa profecía de las 70 semanas de Daniel. Ya estuvimos viendo aquí en la vez pasada las 7 trompetas, las 7 copas que componen la ira de Dios y del Cordero. Y esto que vamos a ver hoy tiene que ver con estas 7 copas, ¿verdad? Porque están sobrepuestas, o sea que realmente la venida del Señor tiene que ver con parte final de la 7ª copa. Entonces, hoy vamos a estar mirando esto, y como vemos aquí, dice: Cristo desciende con sus santos de los aires a la tierra. Porque recuerdan que había descendido primero hasta los aires, desde donde, al tocar de la trompeta, reunió a todos sus creyentes que quedaron vivos y a los que habían resucitado en un solo evento, ¿verdad? Los reunió en los aires, donde ellos van a enfrentar el tribunal de Cristo y la cena de las bodas del Cordero, aquellos que hayan vencido. Después de esto, el Señor desciende de los aires a la tierra con sus santos vencedores, con sus ángeles y con sus santos vencedores. ¿Para qué? Dice acá: para completar su venida y establecer su reino en ella, en la tierra. ¿Cómo? Destruyendo al falso profeta y a la bestia y a todos los hombres que están bajo su reino, el reino de la bestia. Entonces esta parte es la que vamos a compartir en esta noche. Entonces pasamos aquí. Estamos entonces acá. ¿En qué era del reino de Dios estamos? Estamos en la introducción del reino milenial. Ya la era de la iglesia terminó cuando la iglesia fue arrebatada a los cielos. De ahí en más ya estamos entrando en el reino milenial, pero el reino milenial no viene así de la noche a la mañana, sino que viene por medio del juicio de Dios, como vimos en las 7 trompetas y en las 7 copas. Y hoy terminan las 7 copas de la ira de Dios, que es una purificación que Dios lleva a cabo en toda la creación, en los árboles, en los animales, en toda la tierra y también en la humanidad. Como vamos a ver esta noche, solamente van a pasar de esto hacia adelante los que van a heredar el reino milenial de Cristo. El resto va a ser lanzado al lago de fuego y azufre.
Entonces vemos acá que el Señor está introduciendo su reino milenial. Es llamado todavía el día del Señor. El día del Señor no es un día de 24 horas, sino son unos meses donde suceden todas estas cosas que estuvimos compartiendo. Entonces Cristo viene a la tierra y vamos a ver en Daniel 9:27. Podemos buscar un poco si tenemos. Voy a buscar acá también yo mientras. Entonces aquí finaliza la semana 70 con este evento de la venida de Cristo a la tierra. Daniel 9:27. Ahí vamos a terminar en el versículo 27. Termina esta profecía de las 70 semanas de Daniel. Acá encontré, así que pueden mirar también acá. Dice: sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador. Como vimos, este es el anticristo. Hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. O sea, al final, una destrucción completa ya está decretada sobre aquel que había desolado el templo, había puesto ahí una abominación desoladora, había perseguido a los santos de Dios por 3 años y medio, primero a la iglesia, luego a los judíos también. Pero en esos últimos meses vemos que 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel fueron sellados para no ser afectados por la ira de Dios, pero sí, ellos siguen siendo perseguidos por el anticristo, la bestia, el falso profeta. Sus ejércitos los tienen acorralados en Jerusalén. Una tercia parte de Jerusalén nomás de los israelitas va a sobrevivir para entrar luego en el milenio. Y estos son los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. Entonces aquí estamos, como les dije, y la séptima copa de la ira de Dios. Vamos a repasar porque tiene que ver con esto de la venida del Señor. 16, 12 al 21. Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Recuerdan que cuando pasó esto se secó el Éufrates y fue preparado el camino para los reyes que vienen de donde sale el sol. O sea, todo ese ejército enorme está marchando hacia Jerusalén. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de toda la tierra habitada a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Entonces ahora vamos a fijarnos en esta última batalla del día del Dios Todopoderoso. Como leímos también, había una advertencia acá para recordarnos: he aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunieron, estos espíritus malignos, los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ar es monte y Magedón tiene que ver con Megiddo, el monte de Megiddo, que es un monte que está ahí enfrente al valle de Josafat, cerca de Jerusalén. El séptimo ángel derramó su copa al aire y una gran voz salió del trono del templo, del trono, que decía: hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran terremoto tal como no lo ha habido desde que el hombre está sobre la tierra. Fue tan grande y poderoso, y la gran ciudad, que es Jerusalén, quedó dividida en 3 partes. Esto vamos a ver después por qué. Y las ciudades de las naciones, todas cayeron. Asunción también. Y la gran Babilonia, que es la ciudad de Roma, fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. O sea que todo cayó. Todo se hizo planicie en la tierra. Y enormes granizos, como el peso de un talento cada uno, 30 kilos aproximadamente, cayeron del cielo sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Y acá vamos a leer ahora la parte final
de la semana 70 de Daniel, que tiene que ver con este caballo y con este jinete, el jinete del caballo blanco, que no es el mismo caballo blanco que vimos al inicio de la semana 70. El primer jinete y caballo blanco tenían que ver con el anticristo que vino a conquistar la tierra para su reino. Y siempre Satanás hace algo que es parecido a lo que Dios quiere hacer, pero no es real. Pero acá viene el verdadero, como vamos a ver, acá dice luego. En Apocalipsis 19, 11, 21 dice: y vi el cielo abierto. ¿Verdad? De ahí se unen los cielos con la tierra. Dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Él es el auténtico. Verdadero acá en la palabra quiere decir real, el verdadero, el auténtico. Él es fiel con Dios y verdadero. Es el verdadero jinete del caballo blanco. Y con justicia juzga y hace guerra. Dos cosas va a hacer aquí. Juzga quiere decir que discierne a cada ser humano, trae su juicio a cada ser humano, y hace guerra, o sea, combate contra ellos, contra los que están aquí en la tierra esperando su venida, tratando de destruir al reino de Dios que está viniendo aquí en el mundo. Entonces vemos aquí que él viene en un caballo blanco, porque en la segunda venida Cristo va a venir con un caballo blanco que indica conquistador, viene a conquistar. Pero como vamos a leer un poco Mateo 21:5, dice: esta es la primera venida de Cristo, cuando entró en Jerusalén. Decid a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. O sea, la primera que vino el Señor, vino de una manera humilde, montado sobre un hijo de asna. De manera sencilla, humilde. Él vino no para reinar, él vino para ser muerto por los pecados del hombre. Entonces, pero la segunda venida ya no tiene que ver con redimir al hombre de sus pecados, viene a traer juicio sobre aquellos que no lo recibieron. Entonces vemos las dos venidas de Cristo: uno para redimir al hombre por medio de su sacrificio en la cruz, y otro para juzgar, para hacer guerra y para traer su reino y destruir a todos aquellos que fueron contrarios al Señor. Zacarías 9:9 simplemente es el versículo aludido acá por Mateo 21. Dice que este que montaba el caballo blanco tiene sus ojos son como llama de fuego. Entonces con sus ojos él juzga. Sus ojos nos miran. Bueno, aquellos que están ahí ahora, nosotros ya venimos con él, gracias al Señor. Entonces sus ojos miran, disciernen el corazón de cada hombre. Y sobre su cabeza hay muchas diademas, o sea, es rey de reyes, como vamos a ver después, y señor de señores, por eso tiene muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. El nombre implica su persona, en su esencia, que es Cristo en su esencia. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. No es que está empapado en sangre porque implica que lavó nuestros pecados en su sangre. No, acá no viene como el Cordero de Dios. Acá viene empapado en sangre, como salpicado en la sangre de sus enemigos. O sea que todo lo que vemos aquí realmente ya describe algo que ya sucedió. Él ya fue empapado en sangre, pero viene así como que ya sucedió, pero está empapado en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios, que nosotros reconocemos porque el mismo autor que escribió Apocalipsis, también Juan el Evangelista, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces este Verbo de Dios es el que estaba en el principio con Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Recuerdan que los que entraron en la boda del Cordero estaban vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Estos que vienen con él son dignos
de venir con él, ¿verdad?, a juzgar a la tierra. Y de su boca sale una espada afilada, con eso hace guerra. Con su palabra él hace guerra y con sus ojos él juzga. Entonces de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. También en Hebreos vemos que esta espada de doble filo es la que penetra hasta partir nuestra alma, ¿verdad?, discerniendo nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, discerniendo las intenciones de nuestro corazón, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero lo que hace nosotros interiormente es para nuestra salvación, es para que entendamos qué hay en nuestros corazones. Pero lo que Él hace aquí con su espada afilada no es ya para eso, es para traspasar el cuerpo, para destruir a sus enemigos. Con su palabra Él viene y destruye a sus enemigos. ¿Y qué hace? Y acá hay una figura, dice, y las pastoreará con vara de hierro a todas las naciones que queden, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. El lagar es el lugar donde después de cosechar todas las uvas se ponían en un lugar y venían la gente y pisaban para sacarle el vino. Entonces es una representación de este lugar de Armagedón, el valle de Josafat, el valle de la decisión, donde todo el ejército enemigo está ahí para destruir a Jerusalén y a los 144,000. Pero él viene a pisar el lagar, él viene a ser manchado con la sangre de sus enemigos. Y en su manto y en su muslo, que son los lugares donde más se ve a caballo cuando uno va a ver el manto acá arriba y el muslo, tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el rey es el que gobierna, entonces él es el que gobierna sobre todos los que gobiernan. Y Señor quiere decir el dueño, el amo, el que tiene el dueño sobre todo lo que tienen algún dominio, ¿verdad?, algún señorío. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios. La cena de Dios es esta última batalla donde el Señor va a derramar su ira final sobre los incrédulos, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Acá no hay ya distinción, sea vos un rey o sea un esclavo, pero si estás marcado con la marca de la bestia, si estás asociado al ejército del anticristo, entonces vas a tener ese destino. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra. ¿Se acuerdan que esta bestia está respaldada por 10 reyes en la tierra? Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Vamos a leer un poco Apocalipsis 17, 12 al 14. Dice: y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino. Dice esto ya en el pasado, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y acá ya anticipa: estos pelearán contra el Cordero, que es el momento que estamos viendo hoy. Estos reyes pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, los que vienen con Él, que son llamados, escogidos y fieles. O sea, estos que vienen con Él son los vencedores a tomar posesión de la tierra. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos, la bestia y el falso profeta, fueron arrojados vivos al lago de fuego
que arde con azufre. O sea que ellos son los que inauguran este lugar de tormento. Son los primeros que van al lago que arde con azufre. Satanás todavía no. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de sus carnes. Los demás se refieren a todos los que acompañaron a la bestia y al falso profeta. Pero es evidente acá que no hay realmente una pelea, ¿verdad? Sino que nosotros estamos acompañando nomás al vencedor, ¿verdad? Él con su palabra, que es la espada que sale de su boca, destruye a todos sus enemigos. Nosotros le acompañamos, somos la escolta del Señor. Entonces esto se ve en el Apocalipsis, con la palabra de Dios misma, como una siega de la tierra. ¿Recuerdan en Apocalipsis capítulo 14? La primera parte era la siega de las primicias. Son los creyentes vencedores. Después viene la gran tribulación. Después viene la siega, la cosecha, lo de los creyentes que quedan en la tierra después de la gran tribulación. Hay una gran cosecha, que son el trigo que ya se secó completamente, que ya no tiene más agua, se secó por el sol, por la persecución, y el Señor viene y mete la hoz, el que estaba sentado en la nube, y lleva el trigo de la tierra. Pero acá vemos, Apocalipsis 14, la última parte, 17 al 20. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y otro ángel, el que tiene autoridad sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada. Este es Cristo, el que tenía la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz afilada y vendimia, no el trigo, sino los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están bien maduras. Es cuando las uvas están con mucho líquido, al máximo de su jugo, ¿verdad? Ahí es cuando es arrancada la uva. Y también el mundo es así, el mundo es comparado entonces con una vid, pero no la vid verdadera, sino la vid falsa, llena de la naturaleza caída y pecaminosa. Y en ese momento, en la máxima expresión de su humanidad contraria a Dios, viene esta hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están bien maduras. Y el ángel blandió su hoz sobre la tierra, este es Cristo, y vendimió la vid de la tierra y la echó en el lagar de la ira de Dios. Entonces ahí vino el Señor y pisoteó ese lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, se refiere a Jerusalén. Del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Esto es una medida que más o menos representa unos 300 kilómetros, que es lo que uno cuando mide en el mapa es el valle de Jezreel hasta Bosra, una ciudad cercana a Jerusalén. Ahí estaban más de 300 millones. Hablamos de pasado porque estamos hablando del Apocalipsis, pero es futuro. Ahí van a estar todos los ejércitos del anticristo. Va a ser un lagar que fue pisado. Isaías 63, 1 a 6 dice: ¿y quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes, este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza? Y contesta: soy yo, que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las que pisa en el lagar? ¿Se dan cuenta? El ropaje rojo tiene que ver con la sangre de los que están en el lagar. El lagar lo he pisado yo solo. Acá vemos también que no es que nosotros hacemos la guerra, sino que Él hace la guerra. Dice: el lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Es una poesía, ¿verdad?, que está acá en el Antiguo Testamento, que nos habla de ese momento. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara.
me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces mi propio brazo obtuvo salvación por mí, y fue mi propio furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. Joel también profetiza de esta batalla. Dice: reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, que quiere decir Yahvé ha juzgado, el lugar del juicio de Dios. Y allí entraré en juicio con ella, con todas las naciones, a favor de mi pueblo, mi heredad, Israel. Él va a estar a favor de Israel, que está aguantando ahí la arremetida de todas las naciones, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Como el Señor sabe la historia de Israel. Esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Apresuraos y venid, naciones todas de alrededor, y reuníos allí. Haz descender, oh Yahvé, a tus valientes. Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, porque la cosecha está madura. Vengan, pisen, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. Entonces vemos que en Apocalipsis, Joel, Isaías, en otros lugares, habla de esta batalla como el lagar de la ira de Dios. Multitudes de multitudes en el valle de la decisión. Ahí se decide. Porque cerca está el día de Yahvé en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Yahvé ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra. Pero Yahvé es refugio para su pueblo, para los 144,000, y fortaleza para los hijos de Israel. Ahí no está mal la iglesia, ahí ya es el mundo contra Israel. Entonces sabrán que yo soy Yahvé su Dios, que habito en Sión, mi monte santo, y Jerusalén será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Zacarías también nos habla de este día. Viene el día de Yahvé, en el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti. Porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Yahvé y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Vamos a ver algunos versículos, cómo pelea Dios en el día de la batalla. Entonces, en Éxodo 14, pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Y el Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. O sea, el Señor es el que pelea por su pueblo, mientras el pueblo es un espectador. Eso ya pasó en el pasado, pero es la manera cuando el Señor interviene a favor de su pueblo. Él es el que hace la victoria. Deuteronomio 1, 29, 30. Entonces yo os dije: no os aterréis ni tengáis miedo de ellos. El Señor vuestro Dios, que va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros ojos en Egipto. Y Ageo 2, 21, 22. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. O sea que también los enemigos van a pelear unos contra otros. El Señor va a hacer esto, porque lo hizo en el pasado y anuncia que lo hará en el futuro.
acá dice algo maravilloso, cuando venga el Señor a pelear, dice, y sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos. Ahí va a descender el Señor. Sus pies se posarán en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Vamos a Hechos, capítulo 1, 6 al 12. Esta es la ascensión de Cristo. Así como Él ascendió en el mismo lugar donde Él despegó, vamos a decir así, en el mismo lugar donde Él va a aterrizar, en el monte de los olivos. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, sus discípulos, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ellos creían que ya el reino de Cristo iba a imponerse en la tierra. Ellos no sabían nada de la iglesia, del paréntesis. Entonces le preguntan, ¿ya es el reino para Israel ser restaurado? Y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. No, primero venía este tiempo del testimonio de la iglesia, como dice en Mateo 24, hasta que este evangelio sea predicado por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas. Y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como la habéis visto ir al cielo. El 12 dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. O sea, que identifica que el monte desde donde el Señor ascendió es el mismo monte, como dice acá en la pantalla, sus pies se posarán en aquel día en el monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén. Y cuando Él lo haga, se va a dividir la tierra, va a haber un gran valle por donde el pueblo de Israel que está siendo atacado va a tener la oportunidad de huir hacia el desierto. Dice, ustedes huirán al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Ajal, esa hendidura que Él forma cuando llega al monte de los Olivos. Huirán tal como huyeron a causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá Yahvé mi Dios y todos los santos con él. Esta será la plaga con que Yahvé herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne estando ellos aún de pie, y se pudrirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se pudrirá en su boca, cuando venga el Señor y hable esa palabra de juicio a las naciones, mientras su pueblo está huyendo por el valle que sus pies al apoyar formaron hacia los montes del desierto. Y sucederá en aquel día, habrá entre ellos gran pánico de parte de Yahvé, y cada uno agarrará la mano de su prójimo, y la mano de uno se levantará contra la mano de su prójimo. O sea que van a pelear entre ellos, como vimos también que sucedió en el Antiguo Testamento. Esto es en Jerusalén. En el valle de Josafat, frente a Jerusalén, más al norte. Pero ellos están ahí, todos reunidos y atacando a Jerusalén. El valle de Josafat se llama, o de Jezreel, o Armagedón. Son todos diferentes nombres para el mismo sitio. Entonces, cuando viene Cristo y destruye al anticristo, a la bestia, al falso profeta, luego se encarga de Satanás. Entonces, lo segundo que va a acontecer en ese evento, después de destruir al ejército del anticristo, lanzar al lago de fuego al falso profeta y a la bestia, Cristo se va a encargar de Satanás. Dice, Cristo ata a Satanás
y lo arroja al abismo sin fondo. Dice en Apocalipsis 20, 1, 3. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esos 1000 años vamos a compartir en la próxima reunión. Pero ya nos anticipa acá que va a restringir a Satanás en el abismo sin fondo por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces viene el Señor, destruye al ejército del anticristo, lanza al lago de fuego a la bestia, al falso profeta, ata a Satanás en el abismo sin fondo y lo deja ahí por 1000 años. También en ese evento, después de eso, entra el juicio a las naciones que quedan vivas. Porque no todos van a morir en el Armagedón. Muchos van a sobrevivir a esa situación. Entonces ese va a ser un juicio que el Señor establece aquí en la tierra. En Hechos 2:42 ya anticipa esto la palabra, dice: y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Ahí después de Armagedón, después de atar a Satanás, Él va a juzgar a todos los que quedan vivos. Después de 1000 años va a juzgar a todos los que han muerto. Pero ese juzgar a vivos y a muertos no se da en el mismo momento, sino primero a los que quedan vivos y después de 1000 años a los que habían muerto. Dice acá en Hechos 17:31, porque Él ha establecido un día, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, a todos los que queden vivos, por medio del varón a quien ha designado, es Cristo este varón, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al levantarles de entre los muertos. Segunda de Timoteo 4:1 dice Pablo a Timoteo: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Entonces Cristo es aquel designado por Dios como el juez de los vivos, que vamos a ver ahora, y de los muertos, que vamos a ver después del milenio. Pero ya no tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Nosotros, la iglesia, ya fue arrebatada, ya fue ante el tribunal de Cristo para recibir su disciplina o su recompensa. Acá está hablando de los que quedaron en la tierra. Mateo 25, vamos a leer del 31 al 46. Entonces el Señor Jesús en Mateo 25, si se dan cuenta, Mateo 24 nos habla de su venida. Todo el capítulo Mateo 24. El capítulo 25 nos habla justamente qué va a suceder cuando Él llegue aquí a la tierra. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, que es lo que estamos viendo hoy en ese caballo blanco, y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria. ¿Y qué pasará? Y serán reunidas delante de Él todas las etnias, todas las naciones, o sea, no es naciones Paraguay, Argentina, sino se refiere a las etnias. Todos los hombres van a estar reunidos delante de Él. Serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Vamos a leer un poco Apocalipsis 14, 6 al 7. Y dice 14, 6 al 7. O sea, esta sección es la sección de la gran tribulación. Dice: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Recuerdan ese ángel que va a ser enviado por Dios para anunciar este evangelio eterno, que no es el evangelio de la gracia, de la salvación, sino como dice acá el versículo 7, dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado,
adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y más adelante habla, en el 9 dice que otro ángel le siguió el tercero diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira. ¿Por qué leemos esto? Porque las personas que van a ser reunidas delante de él en su venida son las personas que no murieron en el Armagedón, o que no participaron siquiera de esa batalla, pero que tendrían que haber escuchado la voz de estos ángeles anunciando que no se marquen con el número de la bestia y que adoren a Dios y no adoren a la bestia ni a su imagen. Entonces, en base a ese anuncio, estas personas van a ser enjuiciadas en ese tiempo. Dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey, que es Cristo, dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino, ese reino que vamos a hablar en la próxima reunión, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ya Dios había preparado el reino donde Cristo va a reinar sobre los hombres y no el hombre por medio de Satanás. Y le dice: ¿por qué? Porque tuve hambre, le dice Jesús, y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me acogieron. Está hablando que estas personas que cuando venga el Señor van a estar delante de Él siendo juzgadas, tuvieron que pasar por esa circunstancia. Que al Señor en ese tiempo de gran tribulación, dice, tuvo hambre y le dieron de comer. Tuvo sed y le dieron de beber. Fueron forasteros, o sea, errantes, y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Porque ¿cómo fue? ¿Cuándo le vieron hambriento a él? Y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo fue eso? Van a entender. ¿Cuándo fue que lo vieron así? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Acá el Señor está hablando de que aquellos creyentes que pasaron cárceles, sufrimientos, persecución, espada, angustia, todas estas necesidades durante la gran tribulación, hay personas que, oyendo a los ángeles que no se marquen con el número de la bestia y no adoren a la bestia, fueron benignos con los creyentes y con el pueblo judío durante este tiempo. No está hablando que nosotros vamos a entrar al reino porque le fuimos buenos con esto, con aquello. No, está hablando en la venida del Señor, en su gloria. Entonces, como vemos aquí, Apocalipsis 12:17, ¿cuáles son los hermanos del Señor que estuvieron sufriendo desnudez, enfermedad, cárcel, privaciones, persecuciones? Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, esto es lo que sufrieron la persecución de este gran dragón, son los que pasaron todas estas penurias y fueron ayudados por las ovejas, las consideradas ovejas del Señor. El 13:7 también dice: se le concedió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el 10 dice: si alguno va a la cautividad va. Si alguno muere a espada debe ser muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Entonces, estas personas que están siendo enjuiciadas en la venida del Señor son las personas que quedan vivas en la tierra cuando viene el Señor, y son juzgadas de acuerdo a cómo trataron a los hermanos de Jesús. Dice, no a Jesús mismo, sino a los hermanos de Jesús, que son los creyentes del Señor, aquí durante la gran tribulación. A estos
Estos van a heredar el reino de Dios en la tierra por 1000 años. Pero estos no son personas como los creyentes que nacieron de nuevo, fueron regenerados, que tienen la vida divina en ellos, pero van a experimentar la vida eterna de Dios como una esfera en la cual ellos viven. No sé si me estoy explicando. Pero después dice, entonces los justos, estos son los justos, los que se portaron correctamente con el pueblo de Dios durante la gran tribulación del anticristo. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? Porque así vamos a andar durante la gran tribulación, huyendo, desnudos, con hambre, encarcelados y sacrificados también. En la cárcel vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Porque nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Como cuando se encontró Saulo, o sea, Pablo con el Señor, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres, Señor? ¿Cómo que te estoy persiguiendo? Le estaba persiguiendo a la iglesia, pero al perseguirle a la iglesia le estaba persiguiendo a Cristo mismo, a los miembros de Cristo, a los hermanos de Cristo. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Para ellos fue preparado este fuego eterno, pero también van a ir allí todos los que siguieron a Satanás y no se arrepintieron. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me acogieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, en verdad les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, se refieren a los que están con él en su venida, sus santos, tampoco a mí lo hicieron. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos, los que se comportaron correctamente, a la vida eterna, ahí en el reino del Señor. Aparte de eso también, cuando Cristo venga, aparte de juzgar a las naciones que queden vivas después de la gran tribulación y después del juicio de Dios, ahí viene Cristo y establece el reino milenario, que quiere decir un reino de 1000 años, en el cual restaura todas las cosas. En Hechos 1:6 vemos este anuncio que le preguntaron al Señor y leímos hoy. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? No, es la respuesta, no en este tiempo, pero más adelante. Hechos 3, 20, 21. Y decía Pedro que después de esto, Él va a enviar a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Ese va a ser este tiempo cuando estamos compartiendo acá en Apocalipsis capítulo 19, 20. A quien en verdad el cielo, porque Él ascendió a los cielos, el cielo debe recibir, otra versión dice, debe retener hasta el día de la restauración de todas las cosas. A Cristo que ascendió a los cielos debe recibir hasta un tiempo, hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde el tiempo antiguo. Entonces esta restauración de todas las cosas sucede en la segunda venida de Cristo y de ahí en adelante en su reino milenial. Y como vamos a ver en la próxima reunión, los profetas describieron detalladamente cómo va a ser ese tiempo de restauración de todas las cosas, tanto en los animales, en los hombres, en lo social, en lo económico. Va a ser el reino de Cristo sobre la tierra por 1000 años. El Hijo del Hombre, entonces vemos acá, recibe el reino del anciano de días. Esto profetizó en Daniel 7, 9 en adelante. Vamos a mirar, dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Esto es lo que vio, lo último que vio Daniel en su profecía, no en la semana 70, sino después otras profecías. Seguí mirando hasta que se establecieron los tronos
Y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono como llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Y un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. Estas son las naciones. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Seguí mirando las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de día, que es Dios, y fue presentado ante él. ¿Para qué? Y le fue dado a este hijo de hombre, nuestro segundo Adán, el segundo Adán, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vemos en las visiones de Daniel también esta escena donde el Señor Jesús, aunque esto engloba su ascensión y su venida, porque cuando Él ascendió a los cielos, Él ya recibió de parte de su Padre esta autoridad. Dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Pero esa autoridad era primero para la predicación del Evangelio, para la salvación, la redención de los creyentes. Pero después también ese dominio se va a manifestar de manera física, política, social, económica aquí en la tierra, sobre todas las naciones de la tierra. Y acá dice que también, aparte de Cristo, reciben los vencedores autoridad para reinar con Cristo por 1000 años. No es que solamente Cristo va a reinar. Por supuesto, Cristo va a reinar desde Jerusalén, pero ahí van a estar todos sus santos, vamos a decir. Ahí van a estar todos los vencedores reinando con Cristo a todas las naciones de la tierra durante 1000 años. Dice en Apocalipsis 20, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, sobre estos tronos, y se les concedió juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. O sea que no es solamente Cristo, es Cristo y sus vencedores van a reinar en el milenio sobre todas las naciones de la tierra. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, la primera resurrección es la resurrección de gloria, de gozo, de vida. Es la resurrección de los creyentes. Pero los que han muerto no van a volver a vivir hasta que lleguen los 1000 años. Y ahí va a ser el juzgar de Cristo a los muertos. A completo. Completo. No hay ni un individuo que no va a pasar por su juicio. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene autoridad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Así que, hermano, vale la pena servir al Señor, como dice una canción, restringido mas con gozo en la tierra errante soy, porque pronto en esta patria del reino he de estar. Otros buscan lo terreno, pero lo que aspiro yo es la celestial ciudad. Amén. Dice en Mateo 19:28, Jesús le había prometido a sus discípulos que todos fueron prácticamente martirizados. Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido. Pero ¿cómo debemos seguir al Señor? Como vimos en Apocalipsis 14. Por donde quiera que va. No es seguirle así más o menos de lejos, ¿verdad? Dice, ustedes que me han seguido, le dice a sus 12 discípulos, en la regeneración, o sea, en la restauración de todas las cosas, en ese tiempo del milenio, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Ahora, esas 12 tribus de Israel están compuestas por 12.000 de cada tribu, los 144.000. No son todos, como dice Pablo, no todo israelita es Israel. Israel son los que realmente creen en el Señor y le siguen. Y acá vemos que según la profecía van a haber 30 días más. 1260 días era desde la abominación desoladora hasta que termine la semana 70 de Daniel. Pero vemos, Daniel, por otras profecías, que van a haber 30 días más. Nadie sabe exactamente de qué se trata, pero algunos dicen que es 30 días de purificación del templo en Jerusalén. Porque el templo en la mitad de la semana fue profanado con la abominación desoladora y paró los sacrificios ahí en el templo de Dios. Pero cuando Él venga, Él va a restituir esos sacrificios como un memorial a la obra de Cristo. Ya no es algo que salva a los hombres, sino es un memorial. Entonces porque esto ya sucedió también en la época de Antíoco Epífanes con los macabeos, cuando ellos destruyeron a sus enemigos y duró 30 días de purificación en el templo para que ellos puedan restaurar el templo. Entonces Daniel 12:11 dice: y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1200, no dice 60, 1290 días. 1260 días o 3 años y medio es desde la abominación desoladora hasta la venida de Cristo. Pero después van a pasar otros 30 días donde ahí se va a purificar el templo. Después dice otra vez en el siguiente versículo que hay 45 días más. Pongo esto porque está en la palabra. Quizás no tenga mucho que ver con nosotros hoy, pero dice 45 días de restauración del sistema de adoración en el templo de Jerusalén. Primero se purifica, una vez que se purifica, se reinaugura el templo en Jerusalén. Por eso dicen en el siguiente versículo, Daniel 12:12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Son 45 días más, o sea, 75 después del 1260 días. Y acá vemos en Noé y su familia cuando descienden a un mundo restaurado. Recuerdan que Dios juzgó al mundo por medio del diluvio. Y después cuando el arca descendió a la tierra y salieron del arca los que estaban guardados en el arca de la salvación de Dios, descendieron y se multiplicaron sobre la tierra, que viene a ser una figura de lo que va a acontecer después de la ira de Dios. Va a haber una humanidad que va a repoblar la tierra y va a ofrecer sacrificios memorables a Dios en el templo de Israel, como estuvimos viendo ahí. Génesis 8:13 al 20. Para leer esto dice: y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. Había un nuevo mundo. Y así va a ser después de la venida del Señor. Va a haber un nuevo mundo. Dice: y en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente y toda carne que está contigo, aves, ganado y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos y todas las bestias, todos los reptiles, las aves, todo lo que se mueve sobre la tierra, salieron del arca según sus familias. Y edificó Noé un altar a Yahvé, y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Bueno, hasta ahí vamos a leer. Entonces, para hacer un paralelismo, ¿verdad? Porque siempre todo lo que acontece en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento final en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, lo que vimos hoy es que la venida de Cristo es el último evento que está profetizado en Daniel, ¿verdad? Y viene para que viene de los aires con sus santos para destruir al anticristo, al falso profeta, para atar a Satanás,
para juzgar a las naciones que quedaron vivas después de la gran tribulación y para instaurar de vuelta la adoración a Dios por medio de los sacrificios en el templo. Entonces, el próximo lunes vamos a ver qué pasa en ese milenio, quiénes participan, qué clase de personas van a participar, cuál va a ser la población, cuál va a ser el ambiente, cómo va a ser el reino de Cristo durante esos 1000 años sobre la tierra. Y después recién va a venir el nuevo cielo y la nueva tierra, donde va a estar por fin la nueva Jerusalén, compuesta de todos los creyentes de todas las épocas, como la novia del Cordero, la expresión máxima de Dios. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Señor, que quita de nuestra mente todo apego a este mundo y las cosas que están en el mundo. Queremos amarte a ti. Queremos que el amor del Padre esté en nosotros, Señor. Que tú seas lo primero en nuestra vida, lo primero y lo último, como tú dices que eres el primero, el último, el principio y el fin, Señor Jesús. Gana completamente nuestros corazones para que podamos contigo traer este reino de Dios en Cristo a la tierra, Señor. Gana primero nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayude en Cristo, en el poder de Cristo, en el poder de Cristo que nos reviste. Revístenos de ese poder para vencer al mundo, Señor, a la carne, a nuestro yo, al pecado, a Satanás. Ayúdanos a ser vencedores en Cristo Jesús, Padre. Amén, te pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, hasta acá llegamos hoy.